días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 6 y está integrado por Jefferson Londo, Yolili Cuy, Magali Lucio, Yesenia Lagos, Eric Maliza y mi persona, Catherine Moreno. Este día vamos a hablar sobre los presidentes de la República del Ecuador desde el año 1830 hasta el 2023. José Flores y Aramburu es el nombre completo del primer presidente del Ecuador. Ocupó el mandato de presidente en 3 ocasiones. Su primer mandato como primer presidente fue en 1830-1834. Hechos importantes en su primer mandato: incorporó las Islas Galápagos al territorio ecuatoriano, decretó la anexión del departamento del Cauca. Su segundo mandato como presidente fue de 1839 a 1843. Pasó de mantener la herencia administrativa de Vicente Rocafuerte a retomar la conducta que caracterizó su primer gobierno, al punto de fracasar nuevamente en su incursión sobre Pasto. Y su tercera y último mandato presidencial fue en 1843 a 1845. Aquí se crearon leyes monetarias. También se aprobó la Constitución en 1843, en donde pone un artículo que garantiza su reelección. Como segundo tenemos a Vicente Rocafuerte y Bejarano, 1834-1839. Fue uno de los más importantes opositores de Juan José Flores. Creó la segunda Constitución ecuatoriana en 1835, reemplazando la Carta Magna de 1830. Como tercero tenemos a Vicente Ramón Roca Rodríguez, 1845-1849. Fue el primer presidente de la época marxista. Fomentó la producción por medio de una junta de agricultores e intentó recuperar las tierras que Ecuador había perdido ante Colombia durante el gobierno de Flores, y se firmó un tratado de paz y amistad. Como cuarto tenemos a Diego Noboa y Arteta, 1789-1870. Lideró la revolución marxista y ayudó a derrocar al presidente Juan José Flores junto a José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca. Inició su gobierno realizando una purga política por temor a una revolución, desertando al expresidente Vicente Ramón Roca, el general Antonio Elizalde. Como quinto tenemos a José María Urbina y Viteri, 1852-1856. Durante su gobierno tuvo que combatir una nueva invasión del expresidente Juan José Flores, en donde también se abolió la esclavitud. Como sexto tenemos a Francisco Robles y García, 1856-1859. El general Francisco Robles se constituyó en el continuador del urbanismo, heredando la oposición interna que había provocado su líder. Expidió el Código Civil, que entró en vigencia desde 1861. Aprobó la abolición del tributo de los indios y el arreglo de la deuda inglesa. Como séptimo tenemos a Gabriel García Moreno, 1861-1865. Fue el primer presidente de la época garciana. Estuvo en el cargo desde oportunidades de 1861 a 1875 y de 1869 a 1875. Durante su primer mandato cambió la bandera impuesta durante la época marxista, celeste y blanco por una tricolor amarillo, azul y rojo. Unió al Ecuador con ayuda de Juan José Flores y dividió al Ecuador en provincias. En su segundo mandato estuvo marcado por la proclamación de una constitución que fue llamada Carta Negra. Construyó el ferrocarril de Yaguachi y fundó algunas escuelas. Como octavo tenemos a Jerónimo Carrión Palacio, 1865-1867. Él aceptó y decretó la creación del himno nacional del Ecuador, impulsó la agricultura en la provincia de Tungurahua y fundó el Hospital de San Vicente de Paúl en Latacunga. Doctor Javier Espinosa gobernó desde el 20 de enero de 1868 hasta el 16 de enero de 1869. Una de sus obras más importantes es el terremoto de Ibarra, del 16 de agosto de 1868. Javier Espinosa designó a García Moreno como jefe civil y militar de Imbabura para que se encargue de la reconstrucción de Ibarra, enfrente el hambre y las necesidades. Señor Antonio Borrero. Él gobernó desde el 9 de diciembre de 1875 hasta el 26 de diciembre de 1876. Dentro de su administración renegoció la deuda externa, mejoró la calidad de la enseñanza de las escuelas rurales, impulsó el libre sufragio, la libertad de prensa y las garantías de los derechos individuales. General Ignacio de Ventimiglia. Él gobernó desde el 26 de diciembre de 1876 hasta el 9 de julio de 1883. Dentro de su mandato hizo obras públicas como la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente de Chimbo, el Teatro Nacional Sucre y el restablecimiento de la Universidad Central.
Doctor José María Plácido Camaño. Gobernó desde el 15 de octubre de 1883 hasta el 30 de junio de 1888. Dentro de su mandato, impulsó la educación en la nación ecuatoriana, apoyó la rehabilitación de la Escuela Militar de Quito y la Náutica de Guayaquil, construyó carreteras y además arterias viales. Doctor Antonio Flores Gijón. Gobernó desde el 1 de julio de 1888 hasta el 30 de junio de 1892. Las obras que realizó durante su mandato destacan las siguientes. Inauguró el monumento de Bolívar que se encuentra en Guayaquil. Instaló la compañía inglesa de teléfono en la misma ciudad. Inauguró el telégrafo entre Manabí y Guayaquil. Inauguró el tramo del ferroviario entre Durán y Yaguachi. Doctor Luis Cordero Crespo. Gobernó desde el 1 de julio de 1892 hasta el 16 de abril de 1895. Hizo a Ecuador partícipe de la Exposición Mundial Colombina de Chicago, mostrando fotografías del Ecuador, mismas que quedaron plasmadas en el libro del Ecuador en Chicago. General Eloy Alfaro Delgado. Gobernó desde el 23 de agosto de 1895 hasta el 31 de agosto de 1901. Su obra más emblemática es el ferrocarril, la locomotora número 7, traída desde Filadelfia, Estados Unidos, para trabajar en la ruta Durán-Bucay. El ferrocarril representa la obra emblemática de la Revolución Liberal en el siglo XX. General Leonidas Plaza. Gobernó el 1 de septiembre de 1901 hasta el 31 de agosto de 1905. Dentro de sus obras, Leonidas Plaza continuó con actividades iniciadas por Alfaro, como el ferrocarril. Además, creó la ley de matrimonio y divorcio, también como la ley de cultos. También fundó en Ambato el Instituto de Agronomía. Ricardo García. Su presidencia a cargo duró menos de un año, desde el 1 de septiembre de 1905 al 16 de enero de 1906. Uno de los aspectos importantes se debió al golpe de Estado de Eloy Alfaro. El siguiente presidente, el doctor Emilio Estrada, ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador poco más de 4 meses, desde septiembre de 1911 hasta el 21 de diciembre. Reconoce el siguiente aspecto: el inicio de la explotación petrolífera de Santa Elena. El presidente, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1916 hasta el 31 de agosto de 1920. Uno de los aspectos importantes: abolió la prisión por deudas, que llevó al despoje del concertaje. El siguiente presidente, el doctor José Luis Tamayo, ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1920 hasta el 31 de agosto de 1924. Uno de los aspectos importantes: se crearon más bancos y más periódicos. El siguiente presidente, el doctor Gonzalo Córdoba, ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1924 hasta el 9 de julio de 1925. Uno de los aspectos importantes: el hecho que dio fin a su presidente e hizo una transición a la época juliana, o mejor conocida como la Revolución Juliana, que fue el golpe de Estado el 9 de julio de 1925. El siguiente presidente, el doctor Isidro Ayora, ocupó el cargo de presidente de la República del Ecuador desde el 1 de abril de 1926 hasta el 24 de agosto de 1931. Uno de los aspectos importantes durante su mandato destaca las restricciones a las libertades de la prensa, clausurando algunos diarios, especialmente el silencio a la prensa opositoria, y encarcelando a algunos periodistas. El siguiente presidente, el doctor Juan de Dios Martínez, su mandato tuvo inicio el 5 de diciembre de 1932 hasta el 20 de octubre de 1933. Uno de los aspectos importantes del doctor Juan de Dios Martínez: se detuvo una guerra entre Colombia y Perú en territorio ecuatoriano, con un anuncio no oficial de la alianza Ecuador y Colombia. El siguiente presidente, el doctor José María Velasco Ibarra, ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador en 5 ocasiones. Aspectos del doctor José María Velasco Ibarra son las garantías a las libertades públicas, la creación de la Universidad Católica de Quito y la Casa de la Cultura. Federico Páez Chiriboga, septiembre 1935, octubre 1937. Nació en junio de 1877 en Quito y murió de 96 años. Dentro de los hechos más representativos de su mandato, destaca en llevar a cabo una dictadura con abusos, reorganizando la educación,
entre otros actos. Manuel María Borrero, agosto 1938, diciembre 1938. 26º presidente de Ecuador, nació en mayo de 1883 en Cuenca, Ecuador, y murió a los 92 años. Se mantuvo en su puesto de presidente poco menos de 4 meses, sin dejar tantos hechos importantes. Durante ese periodo realizó el retiro de Perú de la delegación ecuatoriana peruana en Washington, resolviéndose así de forma pacífica un conflicto limítrofe por errores por parte de la Cancillería. El doctor Aurelio Mosquera Narváez, diciembre 1938, noviembre 1939. Fue el 27º presidente de Ecuador. Nació en agosto de 1883 en Quito y falleció a los 56 años. Dentro de su tiempo de presidente se extendió por casi un año debido a problemas relacionados con su salud, cuya sospecha se extiende a un intento de suicidio. Durante su mandato llevó una presidencia de mano dura, reprimiendo la agitación popular organizada y también concentrando el poder en el Ejecutivo. Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, septiembre 1940, mayo 1944. Estando al mando en 2 ocasiones, Carlos Alberto fue el 28º presidente del Ecuador, siendo la primera de esas ocasiones por poco menos de un mes como presidente interino. Como dato importante, durante su mandato se produjo la pérdida de 278,0 kilómetros cuadrados por el Protocolo de Río de Janeiro. El 29 de enero de 1942, Dr. Mario Suárez Peintilia, septiembre 1947, septiembre 1947. Por tan solo 13 días, Mariano Suárez fue el 29º presidente de la República del Ecuador. En vista del corto tiempo de su mandato, no realizó ningún hecho de importancia. Carlos Julio Arosemena Tola, septiembre 1947, septiembre 1948. Nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888. Fue el 30º presidente del Ecuador. Murió a sus 63 años. Su periodo de mandato fue aproximadamente de un año, dentro de la cual atribuyen algunos hechos importantes. Entre ellos, el romper las relaciones con la Unión Soviética. Asimismo, inició la primera conferencia económica, la Gran Colombia. Galo Plaza Lazo, septiembre 1948, septiembre 1952. Después de una larga cadena de presidencias interrumpidas o breves porque no completaban su tiempo de mandato de 4 años, fue el 31º presidente de la República del Ecuador. Dentro de su periodo de mandato se desarrollaron algunos hechos importantes, entre ellos la firma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, así como la mejora para el sector económico, enfocándose en áreas como la ganadería y la agricultura. Doctor Camilo Ponce Enríquez, septiembre 1956, septiembre 1960. Fue el 32º presidente de la República. Su mandato de 4 años sin interrupciones. De los hechos más importantes que realizó durante su presidencia se encuentra un sinnúmero de obras públicas de infraestructuras, como son los edificios del Congreso, Instituto de Seguridad Social, etc. Carlos Julio Arosemena, 1961-1963, su aspecto importante fue la construcción de carreteras y creando la compañía de aviación TAL. Otto Arosemena Gómez, 1966 a 1968, aportes a la educación, llevó a cabo el plan de construcción de escuelas de 1.7 de escuelas por día. Guillermo Rodríguez Lara, 1972 a 1976, algunos hechos importantes como el pago de la deuda inglesa y también la renovación completa del armamento de las Fuerzas Armadas. El presidente Jaime Roldos Aguilera, 1979 a 1981, su presidencia es una de las más recordadas y reconocidas hasta la fecha, pues fue quien trajo de vuelta a la democracia del Ecuador, donde esta se mantenía durante de alrededor de 10 años una dictadura civil-militar. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea, 1981 a 1984. Durante su mandato siguió la misma línea del expresidente Jaime Roldos Aguilera, mientras trataba de mantener la frágil economía del país.
el presidente León Febres Cordero, 1984 a 1988. Durante su periodo, su tiempo llevó a cabo a un país especialmente en los enfoques cultural y social. El presidente Rodrigo Borja, 1988 a 1992. Durante su tiempo de presidencia se enfocó en restaurar los valores democráticos y liberales. Con ello erradicó la violencia armada, frenando así la movilización al paro vive, así como también desarticulando el cartel de la droga, donde eran conocidos como los Reyes Magos. Sixto Durán Ballén, 1992 a 1996. Algunos de sus hechos importantes es como el aumento de la deuda externa del Ecuador y también la consulta popular por la que se modernizó el Estado. El presidente Atala Bucaram Ortiz, 1996 a 1997. Debido a su corto tiempo de la presidencia, no destacó hechos de mayor importancia durante su mandato, únicamente algunos actos de corrupción y nepotismo. La doctora Rosalía Ortega Serrano, quien nació el 14 de abril del año 1947 en la ciudad de Quito. Logró ser presidenta el 9 de febrero de 1997 hasta el 11 de febrero del mismo año. El acto histórico que ella realiza fue la noche de los tres presidentes, donde se apela para que ella pueda ser ascendida a presidenta. Doctor Fabián Alarcón Rivera, quien nació el 14 de abril de 1947, quien fue presidente desde el 11 de febrero del año 1997 hasta el 10 de febrero del año 1998. Uno de sus aspectos importantes fue que durante su mandato él impone el PIB, que creció a un 3,% de impuesto que se hizo en los sectores económicos como en la agricultura, la manufactura, la construcción y el transporte. Y no como presidente tenemos a Yamil Maguad, quien Yamil Maguad nació en Loja del año 1947 y quien fue electo presidente el 10 de agosto del año 1998. Fue destituido porque fue rechazado la seguridad de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Algo histórico que él realmente hace fue la firma de acuerdo de paz con el doctor Gustavo Noboa Bejarano, quien nació el 22 de agosto del año 1937 en la ciudad de Guayaquil. Fue presidente el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de enero del 2023. El hecho histórico que ocurrió en su periodo fue que los estudiantes tanto de Quito, Guayaquil y Cuenca realizan manifestaciones. Se realizó por el aumento del transporte público, el gas doméstico, el combustible para los vehículos. Esto fue por la alza del precio. Y también tenemos al presidente coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, quien nació el 23 de marzo del año 1957 en la ciudad de Quito. Este fue presidente desde el 15 de enero de 2023 hasta el 20 de abril de 2025. Se destituyó por el 20 de abril cuando las Fuerzas Armadas y las policías retiraron su apoyo. Donde se dice que él salió huyendo en el helicóptero del ejército. Algo histórico que él hizo fue que quería ser un dictador. Por eso se hubo las protestas y lograron la destitución de este presidente. También tenemos al doctor Alfredo Palacio, quien nació el 22 de enero de 1939 en la ciudad de Guayaquil. Su mandato comienza desde el 20 de abril del 2005 hasta el 15 de enero de 2007. Un logro importante fue convocar una consulta popular con el tema de inversión social. El economista Rafael Correa, nacido el 6 de abril de 1963 en la ciudad de Guayaquil. Rafael Correa Delgado fue el 48º presidente de la República del Ecuador, ocupando este cargo por 3 periodos. Su duración fue casi de 10 años y 4 meses y 9 días de mandato. Desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017. Algo importante que destacó fue el sonado del 30 de septiembre en Ecuador con la Policía Nacional del Ecuador. ¿Por qué? Porque se dio el caos, porque tocó con los beneficios salariales de los policías, de la cual no le convenían a ellos. Hablando con los presidentes, tenemos al licenciado Lenín Moreno, quien nació el 19 de marzo del año 1953 en Nueva Rocafuerte, Ecuador. Su mandato comienza desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021. Uno de sus aspectos importantes fue que hubo la manifestación en el Ecuador del 2019. Fue una ola de manifestaciones por la cual se dio el 2 de octubre hasta el octubre de 2019, en la cual provocó una protesta contra la CONAI
y hubo un enfrentamiento, podríamos decir, una guerra civil contra los manifestantes y la policía, dejando también 11 personas muertas y 1.343 personas heridas y 1.192 detenidas. Esto se dio por las alzas de los precios tanto en combustibles como en víveres económicos del Ecuador. El presidente Guillermo Lasso, que nació en la ciudad de Guayaquil el 16 de noviembre del año 1955. Fue presidente electo de la República de Ecuador desde el 24 de mayo de 2021 hasta la actualidad. Una de las cosas importantes que destacó fue la muerte cruzada, que quiere decir que es un mecanismo que permite al presidente o a la asamblea a disolver otra forma de llamar a nuevas elecciones electorales. Fue un mecanismo establecido por el presidente.